Estamos pasando el peor desgracia acá nosotros, pero así vivimos, ¿qué se puede hacer? Pero su casa no se va a caer. Posible, no, ojalá Dios quiera que no se caiga, pues, yo periodista. ¿Por qué te quedas viviendo acá? Buena pregunta, ¿no? Tendrían que ustedes estar acá, o sea, vivir, pasar la situación para que ustedes comprendan. Porque si no, lamentablemente no nos vamos a comprender. ¿Cuántos millones en daños materiales? ¿Cuántas vidas que se fueron? ¿A cuánto ascienden las pérdidas provocadas por la inadecuada ocupación del territorio debido a la ausencia de planificación y control urbano? Entre la actividad sísmica y el cambio climático por un lado, y la ocupación de zonas inapropiadas para vivir, la precariedad de los materiales de construcción y la falta de acción de las autoridades por el otro, las cifras no disminuirán. En su búsqueda de un lugar donde iniciar una nueva vida, millones de peruanos han ocupado de manera desesperada pero informal zonas inundables, bordes de los ríos, laderas de los cerros y pendientes altas en las periferias de las principales ciudades del país, como consecuencia del centralismo en la asignación de inversión, la ausencia de oportunidades y la violencia terrorista. Y si de centralismo se trata, la capital del Perú es un gran ejemplo para comenzar. Se estima que más de 40.000 viviendas se han levantado solo en las laderas de los cerros de San Juan del Lurigancho, en la periferia de Lima. Aquí, entre esta cegadora neblina y al borde del abismo, las casas son depositarias habituales de piedras que descienden por efecto de esta llovizna. Un año, cuando llovió fuerte, se vino todas las tierras del cerro. Se entró a la casa y ya pues tenemos que estar sacando, escarbando ahí. Claro está que el desprendimiento de rocas es más penoso cuando es provocado por temblores, como las réplicas del sismo del 2007. La mayoría, como somos precarias, casas precarias, hemos tenido que salir a algún sitio descampado, porque como vivimos en las alturas, las piedras ruedan y caen sobre las casas y van rodando hasta la avenida. Miramos todo el cerro nomás que nos va a aplastarnos. Cuando hay sismo ya seremos víctimas del muerto ya fijo ya nosotros, porque no hay nada que nos protege, nada. Nada protegió tampoco a las ciudades más cercanas al epicentro, asentadas sobre suelos inapropiados. Si bien aquí en Ica los monumentos históricos aún lucen las huellas de la devastación, fuera del centro de la ciudad, los pobladores del Cerro Saraja también sufrieron las consecuencias del paso de la onda destructiva sobre esta zona de riesgo. La mayoría de las casas en ese entonces eran de quincha y adobe y casi que digamos en un 70% fueron demolidas por el terremoto. Nos encontramos prácticamente en lo que anteriormente era una duna. Aquí, sobre la inestabilidad y el peligro de este suelo arenoso, no solo se han levantado viviendas, sino una parroquia, una delegación policial y la escuelita del barrio. De cualquier modo, en Ica, el riesgo no solo lo propone la actividad telúrica, sino también las inundaciones. El río Ica, que pasa a tan solo 5 cuadras de la Plaza de Armas y cuyo cauce los vecinos han convertido en un gigantesco basurero, ha provocado, bajo el influjo del fenómeno del Niño, inundaciones mayúsculas que los lugareños no podrán olvidar. Cuando viene el agua, lo sobrepasa al puente y ahí es donde viene el problema, que se desborda. Y de las casas se traía todita sus pertenencias, se le traía en este caso como es cocina, frigideire, los balones de gas, todito se lo llevó, todito los animales de invierno se lo llevó. Pero no solo en la costa el desborde de los ríos representa una amenaza. La región andina las revive con frecuencia. Por ahora, solo el trabajo comunitario ha podido parcialmente controlar las inundaciones que provocan las lluvias torrenciales del invierno huancaíno en asentamientos humanos como este, levantado en las riberas del Mantaro.
se ha venido el agua de acá como río y entró hasta el fondo, ha entrado el agua, se ha llenado. Ahí, todito mis cosas también está enterrado ahí, hasta ahorita está enterrado. Pero si en Huancayo existe un sector crítico que despierta nuestra atención, es el que ocupan las viviendas asentadas a orillas del río Chulcas, por debajo del puente de la carretera central. Aquí las autoridades locales han construido un colorido malecón que no hace sino consolidar la ocupación en esta incuestionable zona de riesgo. Claro, ya con esta cosa que está tan bonito que acá no nos sacan ya ni mi esposo me saca de mi casa. Por supuesto, ni el malecón, ni las viviendas, los negocios, las losas deportivas o el colegio inicial sobrevivirán a un eventual desborde del río por un lado o a un previsible y catastrófico derrumbe por el otro. El problema va a ser en salir. ¿Cómo salimos? Empujándonos, ahí nos mataremos, en la grada quedaremos. Las características del peligro son similares en el flanco oriental de la cordillera de los Andes. Para llegar al pueblo de San Ramón en la Selva Alta es necesario cruzar este puente, intrascendente a simple vista, pero responsable de las principales desgracias de este cálido distrito. El puente que tenemos es muy angosto y el problema es que siempre que llueve todo el lodo, el tronco se acumula acá y rebalsa. Lo que ven ahí, donde está el poste, era la casa de mis papás. Como pueden ver, quedó así después del huaico. La casa que ven acá era la casa de mi hermana, solo quedó el primer nivel. El segundo nivel quedó destrozado. Empezó a inundarse en toda mi casa y no pudimos salir. Estábamos atrapados adentro. Y de ahí cuando se rompió la parte de adelante, en ahí recién salí yo. Mi papá no me pudo agarrar, pero más abajo me agarró y me sacó. Y entonces al final usted terminó regresando al mismo lugar. Sí, el mismo lugar. ¿Y no le preocupa que pueda venir otro? Sí, señor. Cuando llueve no dormimos, señor. Ya tenemos miedo ya. Y es que la manera en la que construimos y ubicamos nuestras viviendas contribuye a que la naturaleza sea implacable en la selva, y más aún en la selva baja. Los barrios periféricos de la ciudad de Iquitos conviven sistemática y periódicamente con el crecimiento del caudal del Amazonas y sus afluentes. Este puente en los asentamientos cercanos al río Nanay nos revela la altura que alcanza el nivel de las aguas, pero también la naturalidad con la que los vecinos arrojan sus desperdicios a la vía pública. La convivencia con la inmundicia es dramáticamente notoria en el distrito de Punchana. Aquí, donde desembocan los desagües de la ciudad, los niños juegan, estudian y, por supuesto, se enferman. Lo que las criaturas paran sin zapatos, viven enfermos, diarrea, vómito. Aquí se han muerto cuantas criaturas, ¿sí? En la época de lluvias, esto se inunda. Todito se inunda, todo bajo de la casa, todito nos alargamos. Pero no solamente con agua de lluvia, sino con agua de todos los desagües. Todito del desagüe viene por acá, que bajan animales muertos, que viene todo del Camala. Inclusive ahorita, será la 1 o 2 de la tarde, va a salir de ese desagüe de acá de salud. Es una pestilencia medicina que no se puede ni comer. El mismo drama pasan los pobladores de Belén. Por aquí los desagües de la ciudad desembocan en el río Itaya, el lugar de tránsito y esparcimiento predilecto del vecindario. Tienen que acudir al río, pues, ahí de sus necesidades. Ahí lavan, ahí lavan sus platos, lavan sus ropas, ahí se bañan. Y tal como lo muestran estas imágenes, de estas aguas contaminadas también obtienen la pesca del día. Todo esto transcurre con naturalidad en la llamada época de secas, cuando las aguas no han llegado hasta los segundos pisos de las viviendas y no están devorando el litoral, lo que ha dejado al descubierto las raíces de los árboles y en muy alto riesgo las viviendas aledañas y hasta esta pequeña iglesia.
pero son las viviendas en sí mismas un peligro para sus ocupantes. Esta señora ha perdido una pared y parte de su techo, por lo que pasará la época de lluvias cubierta con un plástico. Y esta familia entera se ha reubicado temporalmente debajo del colegio municipal, pues su vivienda de listones de madera y hojas de irapay sencillamente colapsó. Si se produce un incendio, todo se quema. Nosotros aquí no tenemos ninguna salida por donde ni entrar la cisterna de los bomberos. Lastimosamente, en las 3 regiones del Perú, la tendencia apunta al empleo de materiales precarios para la construcción de las viviendas. ¿La mayoría de las casas de qué material son? Rústicos, adobe o tapia, como lo ves. Pero el problema no es solo el material, sino el usarlo y combinarlo como corresponde. Bueno, los que tienen dinero construirán. Nosotros todavía ahorita estamos con estera, con maderita, con triplé. Yo ahorita vivo así en tierra, en piedra. Y no se puede mejorar la vivienda porque el mismo lugar, como se ha mencionado, es inundable, no se puede construir todavía de material noble. Otro problema lo representa las técnicas de construcción, o más bien la falta de orientaciones técnicas y el uso de sistemas constructivos seguros. En las zonas de riesgo a nivel nacional se apuesta forzosamente por la autoconstrucción. Cada cual construye con sus propios esfuerzos, con sus propios medios, ve la forma de cómo construir su hogar. Y hay veces creo que construyen sin el asesoramiento de un buen ingeniero, ¿no? Que de repente por falta de conocimiento o por falta de economía, no sé, ¿no? No, pues construyen por construir. Parece que estamos olvidados de parte de las autoridades. Tampoco los han orientado en la construcción de las viviendas, nada. Nada, absolutamente nada. Han vuelto a construir y imagínense, si se vuelve a salir el río, el alcalde, yo creo que esa es la persona encargada, debería de no permitir que vuelvan a construir, ¿no? En el mismo lado. Este año se va a arreglar. Cuando entra otro alcalde se va a arreglar. Nunca se arregla, señor, nunca se arregla. Toda la vida nos dan esperanzas y nunca se arregla, nunca nada. Estas condiciones se seguirán extendiendo entre los pobladores que habitan en zonas de riesgo, mientras las estrategias de reubicación o los planes de prevención y reducción de riesgo de desastres no se ejecuten de acuerdo a un programa que integre a autoridades locales, regionales y nacionales, medios de comunicación, sociedad civil y sobre todo a la población involucrada, para dejar de lado de una vez las soluciones parciales e insuficientes. Estamos en suspenso, mayormente siempre tratamos de juntarnos los vecinos, hacer guardias para ver si hay ruido del río o no. Usualmente los vecinos hacemos ahí faenas para poder desviar el agua o hacer zanjas para que pueda correr el agua. Falta el apoyo así del Estado, ¿no? Para que nosotros nos ubiquemos a lugares ya más seguros. A concientizarnos, a apoyarnos, a darnos charlas para saber qué hacer en estas situaciones de una emergencia, ¿no? Están empezando con los módulos de la Casa de la Reconstrucción, pero no son debidamente inspeccionadas y verificadas por las personas como son el Colegio de Ingenieros, darle la pequeña orientación para que los vecinos puedan construir una casa que verdaderamente les dé protección. Y es que los peruanos no descansan en el afán de mejorar su calidad de vida. Si bien muchos en situación de pobreza han ocupado áreas en riesgo y han construido sus viviendas con materiales precarios, necesitamos trabajar de la mano para disminuir o eliminar el peligro que hoy les quita el sueño y más bien soñar con un futuro mejor para sus hijos.